y el día de hoy vamos a resolver el problema 4 de la Olimpiada Matemática del Cáucaso de este año, del 2023. ¿Sí? Bueno, es el último problema del día uno, el más complicado, y es un problema que trabaja un poco la teoría de grafos. No trabaja teoría de grafos tan complicada, ¿no? Simplemente hay que conocer algunas cosas más o menos básicas de teoría de grafos para resolver este problema. Hay que conocer el principio de inducción matemática, que vamos a utilizarlo en el problema, ¿sí? Y bueno, vamos a ver entonces qué tal la solución. Para repasar sobre la teoría de grafos, por si alguno por aquí tal vez es nuevo, ¿no? Con todo este tema de las Olimpiadas Matemáticas, pueden ir a nuestra página de Facebook, Infinitum Team. Ahí subimos un material sobre teoría de grafos, sobre las cosas más básicas. Pueden revisarlo y luego volver a este video, ¿no? Para tal vez entenderlo un poco mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar entonces. ¿Qué nos dice este problema? Sean n y k números enteros tales que n es mayor que k, mayor que 1. Hay unas ciudades y algunas parejas de ellas están unidas por aerolíneas de tal manera que para cualesquiera k ciudades se cumple que al menos una de esas k ciudades está unida con las otras k-1 ciudades. O sea, en otras palabras, te dice que para cualquier grupo que tú tengas de k ciudades, en ese grupo existe una de ellas que está unida con todas las demás de ese mismo grupo, como por aerolíneas, ¿no? Como te dice ahí. ¿Ok? Bueno, te pide el menor número de uniones, ¿no? El menor número de aerolíneas. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es algo bastante sencillo. Vamos a construir un grafo en función de este problema. Vamos a decir sea G un grafo, le decimos G, ¿no? Le ponemos nombre G, donde los vértices son las ciudades. Es decir, va a ser un grafo con 10 vértices, no digo con 10 vértices, con n vértices, porque son n ciudades, ¿cierto? Y dos vértices estarán unidas por una lista roja si sus ciudades correspondientes están unidas por una aerolínea. ¿Ok? Y de lo contrario, si sus ciudades correspondientes no están unidas por una aerolínea, entonces dichos vértices estarán unidos por una lista azul. Pero date cuenta de que siempre dos vértices estarán unidos, ¿no? Por una lista. Roja si están unidos por una aerolínea y azul si no están unidos por una aerolínea. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, de este modo tenemos un grafo completo. Claro, es completo porque todas las posibles aristas, ¿no? Estarán trazadas entre dos vértices. Además, simple el grafo, porque no va a haber lazos ni aristas múltiples. Entonces, tenemos un grafo completo que tendrá, por lo tanto, combinación de n en dos aristas, ¿no? Porque hay n vértices. Entonces, ese sería el número total de aristas, juntando las azules con las rojas. Ahora, como nos piden el menor número de aristas rojas, claro, porque me piden el menor número de aerolíneas. Y si te das cuenta, las aristas rojas representan las aerolíneas, ¿cierto? Porque dos vértices están unidos, si sus ciudades están unidos, dos vértices están unidos por una arista roja, mejor dicho, si sus ciudades están unidas por una aerolínea. Por eso cada arista roja representa una aerolínea. Así que nos piden el menor número de aristas rojas, ¿no? De aerolíneas. Bueno, para ello vamos a buscar el mayor número de aristas azules. Porque tú sabes que el número de aristas rojas, vamos a ponerlo así, aristas R de rojas, más el número de aristas azules, vamos a ponerlo con A de azules. Este es el total de aristas que ya sabemos que es combinación de n en 2. Entonces, nos piden el menor número de aristas rojas. Si pasamos a restar este número de aristas azules, ¿qué tendríamos? El número de aristas rojas es igual a combinación de n en 2 menos el número de aristas, el número de aristas azules, ¿cierto? Entonces, si queremos el menor número de aristas rojas, obviamente buscaríamos que el número de aristas azules sea el mayor posible, para que así le quite más a combinación en el 2 y así obtener un resultado más pequeño, ¿no? Que va a ser el número de aristas rojas, lo cual es lo que busco. Por lo tanto, vamos a buscar el mayor número de aristas azules. Muy bien. Ahora, vamos a hacer algunas definiciones, algunos conceptos importantes que vamos a hacer acá. ¿Qué es un R cliqué? Bueno, un R cliqué es un conjunto de R vértices
¿sí? Un subconjunto de todos los vértices. Un subconjunto sería solo un grupo, ¿no? Un grupo de vértices, de R, exactamente, R vértices, donde cada par son adyacentes, o sea, donde cada par de vértices están unidos por una arista. Eso es un R clique, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a usar más adelante en realidad, pero recuerden esa definición. Ahora, vamos a definir algo que ahora sí vamos a utilizar. Vamos a definir lo que sería un subconjunto bueno y malo. Diremos que un subconjunto de m vértices es bueno si uno de sus vértices está unido con los demás de ese mismo grupo, ¿no? De m vértices por aristas rojas. Como por ejemplo ocurre acá, tenemos un grupo, ¿no? Un subconjunto de 5 vértices, donde vemos que hay uno, este de aquí, que está unido por aristas rojas con todos los demás de ese grupo. ¿Ok? Y diremos, en cambio, que es malo, mi subconjunto de m vértices, si cada vértice está unido con al menos otro vértice del subconjunto por una arista azul. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si en cada vértice tú ves que siempre hay una lista azul que entra en ese vértice, entonces diremos que el subconjunto es malo. En este caso, por ejemplo, eso pasa, ¿no? En cada vértice date cuenta de que entra una lista azul, ¿no? Una lista azul está conectada siempre a cualquier vértice que veas ahí. Muy bien, entonces esa es la definición de un subconjunto bueno y uno malo. Ahora, notemos que cada subconjunto de m vértices o es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque evidentemente, si es bueno, ya está bien acá, ¿no? Pero ¿qué pasa si no es bueno? Si no es bueno, ¿necesariamente es malo? Sí, porque si no es bueno, es porque no existe un vértice que esté unido por aristas rojas con todos los demás vértices del grupo. Eso quiere decir que cualquier vértice que tú veas, siempre habrá una arista azul que llegue a ese vértice. Porque si no hubiera llegando, si no estuviera llegando, ¿no? Si existiera un vértice al cual no estuviera llegando ni una arista azul, entonces pasaría que a ese vértice solo llegan aristas rojas. Y como solo llegarían aristas rojas en el grupo, es porque sería un subconjunto bueno, ¿no? Porque ese vértice estaría unido con los demás vértices solo por aristas rojas. Entonces, por eso, si esto no va a pasar, es porque esto va a pasar, ¿no? Si un subconjunto no es bueno, va a ser malo. ¿Ok? Y al cambio también, si un subconjunto no es malo, si no pasa que siempre todos los vértices siempre hay una lista incidente, ¿no? Azul para cada vértice, entonces es porque existe un vértice en el cual no llega ni una lista azul. A ese vértice al cual no le llegan listas azules, solo le llegarán listas rojas. Y por lo tanto pasaría lo que pasa en un subconjunto bueno, ¿no? Que hay un vértice que con todos los demás vértices de su grupo está unido solo por listas rojas. Entonces, por eso es que un subconjunto de m vértices o solo es bueno o es malo. No hay un punto intermedio. ¿Ok? Ya, perfecto. Ahora, todos los subconjuntos de cada vértice son buenos. Eso me dice el problema. ¿Qué me dice el problema? Que en cada grupo de K ciudades, bueno, en nuestro grafo, en cada grupo de K vértices, siempre existirá un vértice que esté unido con los otros por aerolíneas. En este caso, por aristas rojas en el grafo. Entonces, pero esa es la definición de un subconjunto bueno. Si en un grupo hay un vértice que está unido con todos los demás por aristas rojas, eso es un subconjunto bueno. Es por eso que como eso me dice que pasa en el problema, me dice que eso pasa para cualquier subconjunto, para cualquier grupo de K ciudades, de K vértices, eso quiere decir que en mi grafo todo subconjunto de K vértices es bueno. Todos los subconjuntos de K vértices son buenos. Eso tengámoslo en cuenta, porque vamos a llegar a varias contradicciones a la hora de hacer unos cositas acá, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer entonces por casos el problema. Ahora sí vamos a hallar el máximo número de listas azules. Caso 1, si K es par, luego vamos a hacer el caso K impar. Si K es par, probaremos por inducción que el número de aristas azules máximo es combinación de K-1 en 2. Vamos a probarlo por inducción. Entonces, el caso base sería para el menor par, que sería K igual a 2, ¿sí? Entonces, es fácil ver que todas las aristas son rojas. Porque claro, si K fuera igual a 2, ¿qué sería el problema? ¿Qué nos diría? Nos diría que todos los subconjuntos de dos vértices son buenos. Pero un subconjunto de dos vértices son solo dos vértices. Si cualquier par de dos vértices
es un subconjunto bueno, es porque necesariamente esos dos tienen que estar unidos por una lista roja. ¿Sí o no? Y si cada par de vértices están unidos por una lista roja, es porque todas las listas son rojas. Por lo tanto, todas las aristas de nuestro grafo son rojas. Como son rojas, todas, no hay aristas azules. Entonces, el número de aristas azules es igual a 0. Como es igual a 0, es menor o igual que esto, ¿sí? Que es 1 por 0/2, y es igual a combinación de 1 en 2. O sea, que en efecto, mi número de aristas azules es menor o igual que combinación de 1 en 2, ¿no? Menor o igual que combinación de k menos 1 en 2. Pero en este caso, para k igual a 2, sería de 1 en 2. Entonces, está correcto. Ahora vamos a hacer el paso inductivo, que consiste en suponer que ya tenemos que se cumple lo que queremos demostrar, o sea, que el número de aristas azules es menor o igual que combinación de k menos 1 en 2, ¿sí? Pero para k igual a un L. Entonces, para k igual a L, si tenemos un grafo de n vértices con n mayor que L mayor que 1, donde cualquier subconjunto de L vértices es bueno, entonces se cumple que el número de aristas azules es menor o igual que combinación de L menos 1 con L mayor o igual a 2, ¿no? Porque L es par. Entonces, esta es mi hipótesis inductiva, es lo que yo supongo que ya tengo. Ahora, ¿qué voy a demostrar? Voy a demostrar que para k igual a L más 2, para el siguiente par, ¿no? ¿Cuál es el par que le sigue a L? L más 2. Para k igual a L más 2, también se cumple. ¿Qué cosa? Que el número de aristas azules es menor o igual, en este caso, que combinación de L más 1 en 2, ¿no? Porque es k menos 1 en 2, como k es L más 2, sería menor o igual que combinación de L más 1 en 2. Muy bien, entonces, primero, si no hubiera aristas azules, es obvio que entonces, si no hay aristas azules, el número de aristas azules tendría que ser menor o igual que combinación de L más 1 en 2, que es un número positivo. Entonces, se hace obvio esto, ¿no? Por lo tanto, no hay nada que probar. Ahora, ¿qué pasa si existe una arista azul? Si existe una arista azul, vamos a ver qué vamos a hacer acá. Si hay una arista azul, dijamos que sea la arista UV, ¿no? Que une los vértices U y V. Bueno, separamos los vértices del resto del grafo. Los ponemos a un lado, como ven por acá, y nos quedan los n-2 vértices restantes, ¿no? Porque en total son n vértices. El resto del grafo que nos queda, le decimos G'. ¿Ok? Vamos a referirnos a él como G'. Donde n es mayor que L más 2, evidentemente. Porque recuerda, estamos analizando el caso donde trabajamos con n vértices y donde cada subconjunto de L más 2 vértices es bueno, ¿no? Y hay que probar que el número de aristas azules es menor o igual que combinación de L más 1 en 2. Entonces, primero, vamos a ver unas suposiciones que van a ser falsas. Vamos a llegar a ello. Si existe un subconjunto de L vértices malo en G', o sea, de L vértices de G', que sea malo, lo juntamos con U y V y formamos un subconjunto malo de L más 2 vértices, lo cual no puede pasar, contradicción. Claro, si tengo un subconjunto malo de L vértices en G', es porque siempre para cada, ¿no?, vértice de ese grupo, siempre hay una arista azul que incide en ese grupo, ¿no? Y que también junta, es importante esto, que junta dos vértices de ese mismo grupo. ¿Ok? Entonces, si eso ya pasa para ese grupo, si yo le agrego U y V, que son dos vértices, que también cumplen eso, date cuenta. ¿Qué cumplen? Que es un subconjunto malo, porque ambos están unidos a una arista azul. Entonces, si lo junto con otro subconjunto malo, UV, date cuenta de que creo un subconjunto malo más grande, ¿no? En este caso, juntando dos vértices. Con L vértices, formaría un subconjunto malo de L más dos vértices, ¿sí? Que es malo. Y eso no puede pasar, porque cualquier subconjunto de L más dos vértices tiene que ser bueno. Entonces, contradicción. Entonces, todo subconjunto de L vértices en G' debe ser bueno. Claro, porque ¿de dónde se ve la contradicción? De suponer que existe un subconjunto de L vértices malo en G'. Como esto no puede pasar, entonces cualquier subconjunto de L vértices en G' debe ser bueno. ¿Sí? Ahora, como cualquier subconjunto de L vértices en G' es bueno, recordemos ahora la hipótesis inductiva. Además, n-2, la cantidad de vértices en G', es mayor que L y es mayor que 1. ¿Correcto? Pero, si te das cuenta, ¿qué tengo entonces? Un grafo con una cierta cantidad de vértices, que es mayor que L,
y tengo que todo subconjunto de L vértices es bueno. Pero nosotros ya teníamos que si tenemos un grafo, ¿cierto? Donde todo subconjunto de L vértices es bueno, entonces el número de aristas azules es menor o igual que combinación de L-1 en 2. Esa es la hipótesis inductiva. Entonces, como es la hipótesis inductiva, podemos usarla, ¿no? Y llegaríamos a que el número de aristas azules en G' es menor o igual que combinación de L-1 en 2. Perfecto. Ahora, eso es en G'. ¿Qué pasa con las aristas azules que van de un vértice U o V a los vértices de G'? Vamos a ver acá eso. Si existieran L vértices en G' unidos con U o V por aristas azules, los juntamos con U y V y nuevamente formamos un subconjunto malo de L más dos vértices. También, ¿no? Porque si juntamos los L vértices con U y V, cualquier vértice de esos L vértices, de cualquiera de ellos sale una arista azul, porque sabemos que de cualquiera de ellos sale una arista azul hacia U o V. Entonces ya, y U y V también, obviamente de ellos, también salen aristas azules, ¿no? Que es la arista U, básicamente. Es por eso que como de todo vértice, ¿no? De ese grupo de L más dos vértices que formamos, de todo vértice sale una arista azul hacia otro vértice de ese mismo grupo, entonces formaríamos un subconjunto malo de L más dos vértices, lo cual no puede pasar. Esto es contradicción, y por lo tanto, como es contradicción, eso quiere decir que como máximo hay L menos un vértices de G' unidos con U o con V. ¿Ok? Entonces, como hay como máximo L menos un vértices en G' unidos con U o V por aristas azules, por cierto, eso es algo que cabe aclarar. Si como máximo hay L menos un vértices en G' unidos con U o V por aristas azules, entonces de los demás vértices solo vendrían aristas rojas, ¿no? Hacia U o V. Pero no me interesa eso. A mí me interesa contar las aristas azules como máximo. Entonces, de cada vértice, ¿cuántas aristas azules pueden venir como máximo hacia U y V? Dos, ¿no? Porque como son dos vértices, como máximo pueden llegar dos aristas azules, uno cada uno. Entonces, como son en total L menos un vértice, ¿cuántas aristas azules pueden llegar de esos L menos un vértices a los vértices U y V como máximo? Como dice ahí, entonces será como máximo L menos 1 por 2, ¿no? Porque de cada uno de los L menos un vértices llegan como máximo dos aristas azules hacia U y V. Finalmente, el número de aristas azules va a ser menor o igual que 1, la arista que une U y V, más los vértices, perdón, más las aristas, ¿no? Que unen U y V con los vértices de G', que como máximo ya sabemos que son L-1 por 2, más las aristas azules que unen dos vértices en el mismo G', o sea, las aristas azules en G', que ya sabemos que es como máximo combinación de L-1 en 2. Sumando estas tres cantidades, nos va a dar combinación de L más 1 en 2. Y mira, que hemos probado, entonces, que el número de aristas azules va a ser menor o igual que combinación de L más 1 en 2, lo cual es lo que queríamos probar. Entonces, la inducción está completa. Por lo tanto, si K es par, el número de aristas azules siempre será menor o igual que combinación de K menos 1 en 2. Y para la igualdad, porque es importante eso, para conseguir ese máximo de número de aristas azules, colocamos un K menos un cliqué, pero que tenga todas sus aristas azules. O sea, que de cada par de vértices en ese K menos un cliqué estén unidos, pero por una arista azul. Por eso pongo K menos un cliqué azul. ¿Sí? Entonces, y todas las demás aristas serán rojas. Pero un K menos un cliqué tiene K menos un combinación de K menos 1 en dos aristas. Entonces, colocando un K menos un cliqué azul, en efecto habrá combinación de K menos 1 en dos aristas azules, ¿no? Que es el máximo que yo buscaba obtener. Y date cuenta que además cumple que cada subconjunto, ¿no? De K vértices es bueno, porque cualquier subconjunto de K vértices siempre tendrá un vértice que no es parte del K menos un cliqué, ¿no? Porque el K menos un cliqué solo tiene K menos un vértice. Me faltaría un vértice más. Bueno, necesariamente ese estará fuera de ese K menos un cliqué, y ese vértice que está fuera del K menos un cliqué estará unido a todos los demás vértices por aristas rojas. Entonces, siempre cualquier subconjunto de K vértices es bueno. Muy bien. Entonces, el menor número de aristas rojas en este caso es combinación n en 2, el total de aristas, menos el máximo de aristas azules,
que es combinación de K-1 en 2. Esto para acá, par. Ahora vamos a hacer el caso 2, que sería para K impar. Primero vamos a separarlo en dos subcasos. El subcaso 2.1. No existen dos aristas azules incidentes en el mismo vértice. O sea, no existen dos aristas azules que salgan del mismo vértice. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces, si esto pasa, si pasa que no existen dos aristas azules que salgan del mismo vértice, entonces, de cada vértice saldría como máximo una arista, ¿cierto? Ok, entonces, pero como cada arista, bueno, como máximo una arista azul, como máximo una arista azul. Pero como cada arista incide en dos vértices, entonces, ¿cuál va a ser mi máximo de aristas azules? Bueno, como cada arista azul incide en dos vértices, entonces cada una es como que se lleva consigo a dos vértices, ¿cierto? No puede haber dos aristas azules que se lleven a un mismo vértice. No, imposible. Entonces, como cada arista azul se lleva consigo a dos vértices, como máximo el número de aristas azules va a ser n entre 2, o sea, el total de vértices sobre 2. No es como que me parte la mitad el número de vértices. Muy bien, entonces eso se cumple. Y para conseguir que el número de aristas azules en efecto sea el máximo entero, que es menor o igual que n entre 2, simplemente emparejamos los vértices, como podemos ver acá, o sea, formamos parejas con los vértices, y luego los vértices que forman pareja los unimos con una arista azul. Para n par tendremos una cantidad exacta de parejas y tendremos exactamente n entre 2 aristas azules, y para n impar, bueno, sobrará un vértice que no se podrá emparejar, pero de todas formas tendremos esta cantidad de aristas azules, ¿no? Que es el objetivo. Entonces, ahí está un ejemplo en el cual conseguimos ese máximo de aristas azules. Muy bien, entonces, por lo tanto, en este caso, el menor número de aristas rojas es el total de aristas, combinación de n en 2, menos el máximo número de aristas azules, que ya vimos que es máximo entero de n sobre 2. Y una observación importante, para k igual a 3, este caso es obligatorio. ¿Por qué? Porque k igual a 3, ¿qué sería con k igual a 3? Sería, ¿no?, que cada subconjunto de tres vértices es bueno. Pero si cada subconjunto de tres vértices es bueno, esto significa que no podría pasar esto, que haya dos aristas azules que incidan en un mismo vértice, que llegan a un mismo vértice. ¿Por qué? Porque si pasa esto, pues tendríamos este subconjunto de tres vértices, el cual no es bueno, porque tú ves claramente que de cada vértice sale una arista azul. Es malo. Entonces, por lo tanto, para k igual a 3, esto no puede pasar, ¿no? No puede pasar de que dos aristas azules incidan en un mismo vértice. Por lo tanto, para k igual a 3 este caso debe cumplirse necesariamente, ¿no? El primer caso este que estamos viendo necesariamente ocurre, y por lo tanto, para k igual a 3, el menor número de aristas rojas será combinación n en 2 menos el máximo entero de n sobre 2. Muy bien, ahora vamos a ver el subcaso 2.2, que sería, ¿qué pasa si ahora sí existen dos aristas azules incidentes en un mismo vértice? Esto pasa, pero para k mayor o igual a 5, recordemos, porque k igual a 3 ya no se puede. Ok, y estamos en el caso K impar, recuerden, ¿no? Entonces, si existieran dos aristas azules incidentes en un mismo vértice, digamos que sean V1, V2 y V2, V3, dichas aristas azules que inciden en un mismo vértice, que por acá las mostramos, ¿no? V1, V2 y V3. Ya, muy bien. Entonces, eh, separamos V1, V2 y V3, como vemos acá, del grafo G, y quedándonos así el grafo G', ¿no? O sea, todo el grafo G, separamos estas tres por un lado y dejamos los demás n-3 vértices por otro lado, quedándonos así este subgrafo que le decimos G'. Ok, entonces, notemos que n mayor que k mayor o igual a 5, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema, n mayor que k mayor o igual a 5, porque k igual a 3 no puede ocurrir en este caso. Entonces, ahora vamos a ver el máximo número de aristas azules en este caso. Si existe un subconjunto de k-3 vértices malo en G', esto va a ser muy similar a la parte que hicimos de inducción. Si existe un subconjunto de k-3 vértices que es malo en G', juntamos los k-3 vértices con V1, V2 y V3 y formamos un subconjunto malo de k vértices, ¿cierto? Eso es muy similar a lo que hicimos antes, ¿recuerdas? Entonces, contradicción. Muy bien.
Entonces, todo subconjunto malo, perdón, todo subconjunto de K menos 3 vértices en G' es bueno, porque claro, ¿de dónde se ve la contradicción? De suponer que existía un subconjunto de K menos 3 vértices malo en G'. Entonces no puede existir, porque llegamos a que existiría un subconjunto malo de K vértices y eso no puede pasar, ¿no? Todo subconjunto de K vértices en este grafo es bueno. Contradicción salió de ahí, por lo tanto, todo subconjunto de K menos 3 vértices en G' es bueno. Ya, pero entonces tengo n menos 3 vértices, que es mayor que K menos 3, ¿no? Mayor que 1, evidentemente. Y K menos 3 es par. Entonces, ¿esto no es el caso par que hicimos antes? Sí, ¿no? Y ya sabemos que si tenemos un conjunto de vértices y tenemos que cualquier subconjunto de K vértices con K par es bueno, entonces el máximo número de aristas azules es combinación de K menos 1 en 2. Como en este caso tenemos K menos 3 par y cada subconjunto de K menos 3 vértices en G' es bueno, entonces, como hicimos ese caso antes, podemos afirmar que el número de aristas azules en G' es K menos 3 menos 1, bueno, combinación de K menos 3 menos 1 en 2, ¿sí? Por eso sería menor o igual el número de aristas azules en G', menor o igual que combinación de K-4 en 2. Muy bien. Entonces ya acotamos el número de aristas azules en G'. Ahora, ¿qué pasa si existen K-3 vértices en G' unidos con V1, V2 o V3 por aristas azules? Juntamos, igual que antes también, los K-3 vértices con V1, V2 y V3 y formaríamos un subconjunto malo de K vértices, lo cual no puede pasar porque todo subconjunto de K vértices es bueno. ¿Contradicción? Por lo tanto, ¿de dónde salió la contradicción? De suponer que existen K-3 vértices en G' unidos con V1, V2 o V3. Por lo tanto, como máximo, solo puede haber K-4 vértices en G' que estén unidos con V1, V2 o V3. Todo esto por aristas azules, ¿no? Todo esto trabajando con las aristas azules, en ese caso. Aunque no lo mencione, ahí lo dice también. ¿Ok? Entonces, el máximo número de aristas azules que puede haber entre V1, V2 y V3 y los vértices de G', ¿cuál va a ser? Bueno, como yo sé que solo puede haber como máximo K-4 vértices en G' unidos con V1, V2 y V3, ¿de cuántas aristas azules sale de cada vértice de G' como máximo hacia V1, V2 y V3? 3, ¿no? Si fueran las tres aristas azules hacia V1, V2 y V3. Entonces, como son K-4 vértices en total, como máximo, el número de aristas azules entre V1, V2 y V3 y G' será K-4, que son los vértices en G', por 3, ¿no? Que son las aristas azules que pueden llegar hacia los vértices V1, V2 y V3. Entonces, finalmente, el número de aristas azules es menor o igual que 3, que es el máximo número de aristas azules que puede haber entre solo V1, V2 y V3, solo puede haber 3, ¿no? Entre ellos, más K-4 por 3, que es el número de aristas azules máximo que puede haber desde V1, V2, V3 hacia G', más combinación de K-4 en 2, que es el máximo número de aristas azules que puede haber en G'. Esto da combinación de K-1 en 2. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que el número de aristas azules, en este caso, es como máximo combinación de K-1 en 2. Y para la igualdad, igual que antes, formamos simplemente un K-1 cliqué azul, ¿ok? Y hacemos que todas las demás aristas rojas y funciona por la misma prueba, ¿no? Que hicimos también arriba, para el caso par. ¿Ok? También cumplirá en este ejemplo que todo subconjunto de K vértices tiene que ser bueno. Muy bien, entonces ya hallamos el máximo número de aristas azules otra vez. Entonces, en este caso, el número de aristas rojas menor va a ser el total de aristas, combinación en 2, menos el máximo número de aristas azules, que es combinación de K-1 en 2, con K mayor o igual a 5. Finalmente, para K impar, el menor número de aristas rojas es combinación n en 2 menos máximo entero n entre 2 para K igual a 3, eso ya lo vimos. ¿Y qué pasa con K mayor o igual a 5? Bueno, hay dos opciones, ¿no? Para el menor número de aristas rojas. Esto o
o esto, ¿no? Como yo quiero el menor, entonces, el menor número de aristas rojas para acá, impar mayor o igual a 5, va a ser el menor entre estos dos, ¿no? El menor de las cantidades que nos salió en los dos casos. El mínimo de combinación n en 2 menos máximo entero de n entre 2 y combinación n en 2 menos combinación de k menos 1 en 2. Y bueno, esto sería para el caso k impar y ya hicimos el caso k par, ¿no? Que era algo similar. Muy bien, entonces esta sería la solución de la pregunta más difícil del día 1, ¿no? De la Olimpiada Matemática del Cáucaso de este año.